En el más impresionante y creativo show de Lucho Queresana, Sonidos Vivos, 27 de mayo, Tribuna Norte, Estadio Nacional. Entradas a la venta en Teleticket. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, continuamos con nuestra entrevista con Antonio Fischetti, columnista del semanario Charlie Hebdo. Estamos hablando de la respuesta del Papa. Sí. Je pense que disons, cette phrase du pape est vraiment très regrettable parce qu'elle entretient la confusion entre ce que nous dénonçons sans cesse, c'est-à-dire la différence entre les idées et les personnes. Creo que esa frase del Papa es un poco triste porque justamente va en contra de lo que nosotros queremos demostrar, o sea que nos burlamos de las ideas y no de las personas, que hay que... O sea, hay una diferencia. Sí. Nous dénonçons, nous pensons que la religion, ce sont des idées, on peut croire, ne pas croire, on peut discuter ça, on peut changer d'avis, et c'est complètement différent de se moquer de ce qu'une personne est, si c'est la mère du pape, est vilaine, belle, grande, petite, etc. Ça, nous, à Charlie Hebdo, nous ne moquons jamais des personnes en tant que telles pour ce qu'elles sont, jamais. Para nosotros las religiones es una idea. Entonces podemos debatirla, no estamos obligados en creer en eso, la podemos debatir, mientras que una persona, bueno, nunca vamos a criticar a una persona. Es otra cosa de burlarse del físico, por ejemplo, de una persona, bueno, el físico de la madre del Papa, por ejemplo, es algo totalmente diferente. Antonio está en Lima porque va a participar en un congreso, el primer congreso internacional de la Universidad César Vallejo, con varios invitados internacionales. Vas a dar una charla para jóvenes. ¿Cuál sería tu mensaje para los jóvenes peruanos, en especial para los periodistas jóvenes peruanos? Sí. Primero, quisiera agradecer la invitación del doctor César Acuña y de Denise Vargas Marín de la Universidad de César Valero. Et je voudrais donc donner un message, enfin mon expérience à des jeunes qui vont devenir des journalistes, de cette expérience de journalistes menacés aujourd'hui physiquement dans un pays démocratique par des terroristes et qu'il ne faut jamais cesser de continuer ce combat pour la liberté d'expression. Entonces el mensaje que quiero hacerles pasar a los jóvenes, futuros periodistas, es que, bueno, con mi experiencia, por ejemplo, nosotros estamos en un país donde los periodistas están amenazados por terroristas islamistas y que no hay que retroceder, o sea, nunca retroceder frente a las amenazas. Et que c'est expliquer à ces futurs journalistes qu'il faut toujours utiliser au maximum la liberté d'expression possible, parce que si on ne l'utilise pas, elle disparaît, cette liberté d'expression. Elle n'est jamais garantie complètement. Y también decirle a los futuros periodistas que justamente siempre tienen que utilizar a lo máximo esa libertad de expresión, hay que utilizarla en su totalidad, porque si no la utilizamos, bueno, puede desaparecer, porque no es algo garantizado, hay que siempre luchar para ella. Pero ante las amenazas, uno siente miedo también. Uno siente miedo ante las amenazas terroristas. ¿Cómo se sienten ustedes? C'est-à-dire que nous sommes lucides, nous avons toujours eu des menaces à Charlie Hebdo, mais il y a une grande différence entre la peur et la lucidité. Nous n'avons pas peur, mais nous sommes conscients et nous acceptons ces risques parce que nous pensons que ce que nous avons à transmettre est plus important que les risques que nous encourons. En Charlie Hebdo siempre tuvimos amenazas, bueno, conocemos los riesgos, siempre los hemos conocido, pero los aceptamos esos riesgos. Es parte del trabajo de periodismo, voilà, del periodismo cuando... Ça fait partie, ce que nous avons à dire est plus important que les risques. Lo que queremos decir, lo que tenemos que decir es más importante que los riesgos. Gracias. Sí, simplemente han venido acá al Perú para este congreso. Quería saber si, así como en este caso, también son invitados regularmente ahora para justamente convertirse en una suerte de voceros o apóstoles de la libertad de expresión, y si de repente su trabajo también no se perturba por ese lado, porque están todo el tiempo viajando, proclamando y defendiendo la libertad de expresión. Oui, c'est vrai que
depuis cet attentat, nous sommes très demandés un peu partout pour parler de ça, mais nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes parce que nous avons un journal à faire toutes les semaines et ce qui importe, c'est quand même le journal. Moi, ça m'intéressait de venir ici parce que j'essaie de le faire au maximum pour transmettre ce message, mais nous avons aussi un journal à faire qui prend l'essentiel de notre temps. Sí, claro, desde el atentado estamos más solicitados para justamente ir a conversar sobre el tema de la libertad de expresión, pero no podemos ir a todos los lados, claro, porque justamente tenemos también nuestra revista que tenemos que seguir y eso también nos toma mucho tiempo. En mi caso quise venir acá porque bueno, es una manera también de ir a América Latina a decir esas cosas. Una última pregunta, no sé si han oído hablar de, en el caso, hablando de América Latina, específicamente de América del Sur, el caso del caricaturista ecuatoriano Bonil, que hizo una caricatura que ofendió al presidente Correa y que fue sancionado por ese motivo. No sé si, que fue, digamos, bastante ventilado incluso a nivel internacional. No sé si han oído hablar de ese caso. Oui, moi j'en ai entendu parler parce que je m'intéresse à l'Amérique latine, mais il est vrai qu'il faut s'intéresser à l'Amérique latine pour en avoir entendu parler. Et je sais que beaucoup de journalistes, que ce soit au Venezuela, en Colombie avec les paramilitaires ou la guérilla, en Équateur et dans d'autres pays aussi, sont menacés et sont soumis à des pressions et voire physiques pour leur vie. Sí, como yo me intereso de América Latina, sí había escuchado hablar de este caricaturista y también sé que en América Latina, bueno, en unos países como Colombia, como Venezuela, bueno, los periodistas también están bajo presiones, bajo amenazas de varios poderes, ¿no? De varias fuerzas. Muy bien, yo quisiera agradecer a Antonio Fischetti y también a Benjamín Russo por la traducción. Muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias. Mucha suerte y sé pues que vas a tener muchas preguntas de los estudiantes. Un último mensaje para los chicos porque hay mucha expectativa y que van a querer escucharte. Eh bien, venez samedi à la conférence au Congrès international de journalisme pour en savoir davantage à l'Université César Vallejo aussi. Les esperamos este sábado a la Universidad César Vallejo, Lima Norte, para saber más sobre ese tema de la libertad de expresión. Muy bien, Antonio, ¿disfrutan del Perú? Pues sé que te vas al Cusco. Disfrutan de la comida y bueno, que lo pases muy bien. Muy bien, bienvenido al Perú. Me gusta de conocer más el Perú. Ah, ¿te gusta? Muy bien, entonces será motivo para otra visita. Muchas gracias, gracias a Francisco. Y nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por estar en este programa especial de TV Perú Mundo.